Bueno, acá tenemos los factores que la favorecen. La quimioterapia, obvio, por lo que les mencionaba, que disminuye el conteo de los neutrófilos, altera la función fagocitaria. Y lo otro es que estos pacientes que están en quimioterapia se les colocan dispositivos, usualmente catéteres, algunos son operados, algunos pueden tener invasiones tumorales que se sobreinfectan. Y todo ello favorece que el paciente desarrolle cuadros de neutropenia y fiebre, neutropenia febril. Acá en esta diapositiva, ¿cuáles son las bacterias más comunes? Inicialmente podemos tener aquí las que son los gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, muy clásica, Acinetobacter, y tenemos los gram positivos, que aquí están los clásicos Staphylococcus aureus, que son de los más comunes, Enterococos también. Estos diríamos que los de los gram positivos son los más relevantes, Staphylococcus y Enterococos. Y de los gram negativos, pues la Escherichia coli, que es clásica, la Klebsiella, la Pseudomonas sobre todo también. Y acá el detalle importante también es que el hecho de que yo tome los hemocultivos rápidamente me permite poder yo establecer con mayor propiedad qué microorganismo es el que pudiese estar desarrollando el cuadro de neutropenia febril. Y es importante también porque hay algunas bacterias que son resistentes. Por ejemplo, podemos tener la Klebsiella ablea positivo. La ablea positivo sabemos que son resistentes incluso al tazocin, al cefepime, a la ceftazidima y van a requerir tratamiento con carbapenémicos, con meropenem o imipenem. O sea, pudiese ser que tenga un paciente con neutropenia febril que lo esté tratando con cobertura ampliada con cefepime o tazocin y el paciente persiste febril. Pudiese ser que tenga un microorganismo que sea blea positivo y por ser blea positivo, la cobertura de amplio espectro con cefepime y tazocin no funciona. Cuando ustedes escuchen la palabra blea positivo, a esos pacientes, a pesar de que el antibiograma les diga que es sensible a cefepime o tazocin, no. Esos pacientes tienen que ser manejados con carbapenémicos, imipenem, meropenem, ertapenem. Esto parece acá, es una escala. La escala MAX, la MAX, que trata de determinar si el paciente tiene riesgo o no tiene riesgo de complicarse cuando se hace el diagnóstico de neutropenia febril. Se utiliza mucho en algunos lugares bien organizados para determinar si el paciente con neutropenia febril es un cuadro leve y el paciente pudiese ser manejado ambulatoriamente con un seguimiento estricto. Y esta es una escala que toma algunos parámetros que le dan puntuaciones, por ejemplo, la carga de la enfermedad, si el paciente tiene síntomas o no, si el paciente ha tenido antecedentes de infecciones por hongos, la edad que tenía el paciente. Ellos se suman, si tiene hipotensión, se suman esa puntuación, se suman eso, y si eso da mayor de 21, se dice que el paciente es de bajo riesgo de complicación, mortalidad menor del 1%. Si es menor de 21, entonces el paciente tiene más riesgo de complicaciones y bajo este principio ese paciente habría que hospitalizarlo. La verdad es que no siempre es reproducible, nos da una aproximación pero no siempre es reproducible. Y en nuestro medio usualmente con escasas excepciones nuestros pacientes van a ser hospitalizados. Otros factores de riesgo, el estado funcional, el estado nutricional, el tipo de cáncer también y el tipo de quimioterapia. Hay quimioterapias que son más tóxicas que otras. Entonces si son más tóxicas yo espero que el tiempo de mielosupresión, de inmunosupresión esté más prolongado, con mayor probabilidad de complicarse. ¿Cuál sería el manejo? Bueno, el manejo oportuno involucra evaluar los síntomas. Aquí no vale el hecho de que se evalúe un paciente y no se le tome la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Aquí no vale eso. En los pacientes con quimioterapia que presentan fiebre, hay que tomar los signos vitales. Puede ser que el paciente esté hablando y te diga que está normal, pero cuando le toman la presión está hipotenso. Un paciente con neutropenia febril hipotenso es un indicador de alta probabilidad de complicaciones. Un paciente con neutropenia febril y síntomas respiratorios, altísima posibilidad de complicarse. Entonces, la evaluación integral, la historia clínica, el examen físico, la toma y evaluación de los signos vitales, la evaluación de un estudio de radiografía, urinálisis, toma de hemocultivos, procalcitonina si está indicada. Si tiene dispositivos, catéteres, tomarle hemocultivo también a los catéteres. Siempre tenemos que ir rápidamente en la búsqueda de un microorganismo sospechoso y de manera paralela con los estudios complementarios, radiografía para ver los infiltrados,
una tomografía computada si el paciente tiene dolor abdominal, los estudios de ecocardiograma si lo que estoy sospechando es que el paciente pueda tener una endocarditis, pero eso se hace rápidamente, de manera simultánea. Hago el diagnóstico, tomo cultivos, inicio antibiótico y voy buscando qué causó el evento de neutropenia febril. ¿Será una neumonía? ¿Será una infección urinaria? ¿Será una infección de tracto gastrointestinal? Entonces vamos rápidamente de manera paralela buscando. Aquí el tratamiento de los pacientes hospitalizados, les decía, la cobertura ampliada, cobertura antiseudomónica, cefepime, meropenem, imipenem, piperacilina, tazobactam o el tazocin, y en ocasiones se le añade un aminoglucósido. La verdad es que la tendencia no es tanto añadir aminoglucósido porque también tiene toxicidad, pero si un paciente con datos de CHOP se pudiese considerar añadir un aminoglucósido. Y lo otro, que la vancomicina no se recomienda de manera estándar que se inicie simultáneamente con el cefepime, meropenem o piperacilina, tazobactam. No se recomienda de manera estándar inicial, pero sí se va a recomendar si el paciente, a pesar de la cobertura que tiene, ampliada con cefepime, meropenem, imipenem y piperacilina, tazobactam, persiste febril luego del tratamiento empírico 2-3 días, 72 horas en promedio, ese paciente se le añade al tratamiento con cobertura contra gran negativo, se le añade la cobertura contra gran positivo con la vancomicina. Esta diapositiva muestra la justificación del por qué utilizar inicialmente en el paciente que se hace el diagnóstico de neutropenia febril la cobertura contra gran negativo y gran positivo. Es decir, hago el diagnóstico, aquí se mencionan las indicaciones para las cuales yo voy a iniciar en primera instancia, cuando hago el diagnóstico, no solo la cobertura antiseudomónica con piperacilina, tazobactam, cefepime, imipenem o meropenem, sumado a la cobertura contra gran positivo, principalmente con el estafilococcus aureus. La indicación cuáles serían: pacientes con neumonía e inestabilidad, pacientes con datos de CHOP, pacientes que tienen antecedentes de infección de catéteres, pacientes que están colonizados por estafilococcus aureus meticilino resistente, pacientes que tienen lesiones en piel, pacientes que tienen mucositis. Estos pacientes van a requerir dos tratamientos empíricos iniciales: el antiseudomónico y la cobertura para estafilococos enterococos, que son los que se quieren cubrir con la vancomicina. Estas son otras consideraciones del tratamiento empírico inicial rápido. En este caso tengo algunos microorganismos particulares, por ejemplo, la Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ese tratamiento habría que añadirlo rápidamente, lo más rápido posible, si el paciente ya tenía antecedentes previos de cuadros infecciosos por dicho microorganismo. Si el paciente ya tiene datos de inestabilidad, tiene una neumonía complicada, tiene un dispositivo infectado, ese paciente hay que considerar esto e iniciar rápidamente el tratamiento con vancomicina. Si el paciente tenía antecedentes de enterococo vancomicina resistente, bueno, iniciar el tratamiento rápidamente empírico con linezolid. Si el paciente tiene blea positivo, un blea positivo, digamos Klebsiella blea positivo, por ejemplo, el paciente tiene que iniciar rápidamente un carbapenémico, imipenem, meropenem o ertapenem. La cobertura antifúngica no se recomienda inicialmente, pero si el paciente persiste febril después de que inicié, por ejemplo, cobertura antiseudomónica, pasaron 72 horas, yo le añadí la vancomicina, pasan 72 horas nuevamente y persiste febril, a ese paciente le tengo que añadir cobertura antifúngica con capofungina o anfotericina, que es lo que tenemos acá disponible. Y vamos trabajando sobre la marcha, tomando nuevos cultivos, nuevos estudios de imagen, para poder determinar qué microorganismo o qué cuadro infeccioso es el que está condicionando que el paciente no mejore. Y luego acá tenemos los factores estimulantes de colonias de los granulocitos, el filgastrin. Estos estimulan la médula ósea para que aumente la granulopoiesis, la producción de neutrófilos, que es lo que más nos interesa. Ellos van a tener sus claras indicaciones. Y entre las claras indicaciones es que el paciente tenga un mayor riesgo de desarrollar neutropenia. Si yo sé que un paciente tiene un riesgo alto de desarrollar neutropenia, yo tengo que, luego que doy la quimioterapia al 6º día aproximadamente, iniciar el aporte con factores estimulantes de colonia.
Eso se inyecta subcutáneo de manera sencilla y estos son algunos factores que tienen que tomarse en consideración para incluir en primera instancia el tratamiento con factor estimulante de colonia de granulocitos. Si es un paciente añoso, si el paciente tiene antecedentes de cuadro de neutropenia con quimioterapias previas, es decir, yo le di una quimioterapia, yo pensé que no iba a haber mielosupresión, pero resulta ser que el paciente se hospitalizó por neutropenia febril. Yo sé que para la siguiente quimioterapia, luego que la reciba, ese paciente tiene que recibir de manera empírica, de manera profiláctica sería lo más correcto, factor estimulante de colonia para que el tiempo de neutropenia se acorte. Si el paciente tiene afectación de la médula ósea, yo sé que la quimioterapia va a producir mayor toxicidad. Y para tratar de mejorar la recuperación, se administra factor estimulante de colonia de granulocitos. Si el riesgo de neutropenia es bajo, el paciente no tiene indicación de utilizar factor estimulante de colonia de los granulocitos. Se menciona que los pacientes que son de bajo riesgo y en los lugares donde se manejan de manera ambulatoria, se pudiese considerar la utilización de 2 antibióticos orales, por ejemplo, ciprofloxacina o levofloxacina más amoxicilina ácido clavulánico. Estos son para los casos de neutropenia no complicada, con una puntuación del score mayor de 21, pero estos pacientes requieren una vigilancia y un seguimiento estricto.